Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una edición más de Conclusiones. Les saluda Rafael Roma esta noche en ausencia de Fernando del Rincón. Vamos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, pagó con su vida. Un diario de Corea del Sur reporta que fue ejecutado el representante de Corea del Norte en las negociaciones con Estados Unidos. La razón, aparentemente el líder norcoreano Kim Jong-un responsabilizó a Kim Hyok-chol por el hecho de no haber podido llegar a un acuerdo con Estados Unidos tras el encuentro que sostuvo con el presidente Donald Trump en Hanoi, esto en Vietnam, a finales de febrero. CNN no ha podido verificar el reporte en forma independiente, pero el secretario de Estado Mike Pompeo dijo este viernes que están evaluando la información. En el número 4, no a la extradición. Un alto funcionario de las Naciones Unidas dice que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, presenta síntomas de tortura psicológica. El relator especial sobre la tortura, Nils Melzer, le ha pedido al gobierno británico que no extradite a Assange, argumentando que sus derechos serían violados aún más en Estados Unidos. Nils Melzer visitó a Assange el 9 de mayo junto con expertos médicos especializados en examinar posibles víctimas de tortura. Assange enfrenta 17 nuevos cargos por delitos de espionaje, por alentar, recibir y publicar secretos de Estado. En el número 3, ataque vandálico. Un grupo de manifestantes incendió la entrada de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Los manifestantes primero le prendieron fuego a neumáticos y otros objetos que después arrojaron contra la puerta principal. Honduras ha visto varias jornadas de protestas de maestros y médicos en huelga que se han tornado violentas. Los huelguistas exigen que no se privaticen los sistemas de salud y educación del país centroamericano. La embajada le hizo un llamado a todos los hondureños para que se abstengan de actos de violencia. En el número 2, Esperanza de Concordia, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó que se comunicó por teléfono con 2 de los más altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Marcelo Ebrard dijo que habló con el secretario de Estado Mike Pompeo y con Jared Kushner, el yerno y asesor del presidente Donald Trump. Las conversaciones ocurrieron cuando Ebrard viajaba a Estados Unidos con el fin de entablar un diálogo tras la amenaza de Trump de imponer aranceles contra todos los productos mexicanos si México no hace más para detener la inmigración de indocumentados. En el número 1, condiciones insalubres y sobrepoblación peligrosa son las condiciones que, según un nuevo reporte, se encontraron en un centro de procesamiento de inmigrantes en El Paso, Texas. El reporte fue elaborado por el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En el centro con capacidad para 125 inmigrantes, dice el reporte, encontraron, escuchen usted, 900 personas el pasado 8 de mayo, 900. También indica que los inmigrantes detenidos tenían acceso limitado a duchas y ropa limpia y que algunas pasaban semanas en la suciedad. Este es el primer tema de la noche. Profundizamos en los hechos. Vamos a comenzar en Estados Unidos, que esta tarde se ha conmocionado nuevamente ante una masacre. Esta vez la balacera la desató una persona en un edificio municipal de Virginia Beach, en el estado de Virginia. El tiroteo ha dejado un saldo de al menos 12 muertos. El atacante, fuertemente armado, irrumpió en las oficinas poco antes de las 4 de la tarde. Había sido despedido esta misma semana y también falleció luego de enfrentarse a la policía. Esta noche el gobernador del estado viajó hasta la ciudad y envió este sentido pésame. Escuchemos. Que ellos deberían ser tenidos o llevados de esta manera. Es la peor tipo de tragedia. Sus familias enfrentan una pérdida terrible y aflicción. Cada uno deja un vacío en las familias, en su vecindario, en esta comunidad y en nuestro estado. Estamos de duelo con los seres queridos, pero la simpatía no llena ese vacío. Virginia Beach dio algunos detalles sobre los terribles minutos que se vivieron en las instalaciones donde irrumpió el atacante. El oficial llegó a decir que el escenario parecía el de una zona de guerra. Además de los muertos, hay 4 personas heridas. Pidió a la prensa también privacidad para las familias dolientes. Tenemos un equipo de investigadores de Virginia Beach asistidos
por técnicos forenses del FBI y la Policía Estatal que están procesando este lugar de crimen. Estamos en el proceso de identificar a las víctimas y notificar a las familias. Puedo decirles que tenemos que reportar una víctima adicional. Ahora hay 12 víctimas que han caído ante las heridas. Tenemos 4 personas que están siendo tratadas en el hospital y otras personas que fueron por su cuenta. Cuando tengamos esa información se las daré. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral concluacinamiento. Recuerden que recibo todos sus comentarios. Mi cuenta en Twitter es @RafaelRomoCNN. El lugar fue concebido para una capacidad máxima de 125 personas, pero ahí se encontraron 900 migrantes, 900. El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional detectó un peligroso hacinamiento en un centro de detención en El Paso, Texas. Vamos con Polo Sandoval, quien nos tiene el informe. Efectivamente, fueron 7 visitas que fueron realizadas por investigadores trabajando con la Oficina de Inspector General, trabajando con el Departamento de Seguridad Nacional, visitando esos 7 lugares aquí en el área del Paso. Estos eran 2 puentes nacionales y 5 centros donde se procesan estas familias de migrantes buscando asilo. Este reporte obtenido exclusivamente por mi compañera Priscila Álvarez indica que varios de estos centros se encuentran en condiciones de sobrepoblación. El inspector general descubriendo que el 7 y el 8 de mayo, que en el espacio con capacidad de aproximadamente 125 personas, se encontraban unos 750 hasta 900 detenidos, ese espacio solo permitiendo a los inmigrantes que estén de pie. Según el reporte, Aduanas y Protección de Fronteras tiene dificultades para mantener condiciones apropiadas para estos migrantes. Algo que cabe mencionar y muy importante este contexto, ¿verdad? Es de que esto, la verdad, sí es muy alarmante, pero también no debe de ser una sorpresa, ya que hemos escuchado varios miembros de la administración del presidente Trump, también varios miembros de la patrulla fronteriza, contándonos lo que es la realidad para los agentes de la patrulla fronteriza, este gran obstáculo que se enfrentan con tanta gente que está llegando a Estados Unidos pidiendo este asilo. También cabe mencionar que el Departamento de Seguridad Nacional ha respondido a este reporte diciendo que la situación actual en la frontera representa una grave crisis que empeora. Nuestro sistema migratorio no está equipado para acomodar un patrón migratorio como este. Como les contamos, es algo que ya hemos escuchado, pero pues bueno, estas imágenes, este reporte nos cuenta un poco más sobre la realidad aquí en la frontera. Reportando desde la ciudad del Paso, Polo Sandoval, CNN. Gracias a Polo Sandoval por ese informe. Eso pasa en el lado estadounidense de la frontera. ¿Qué está pasando en el lado mexicano? Quiero darle la bienvenida a Edith Bracho Sánchez, quien es pediatra y becaria en el programa de comunicación médica de la Universidad de Stanford y también aquí en CNN. Edith, bienvenida. ¿Tú viste cómo está la situación del lado mexicano de la frontera? Me imagino que debe haber sido toda una experiencia. Toda una experiencia y muy difícil lo que encontramos allá. Vamos a ver si te parece el trabajo que realizaste, porque las imágenes son muy poderosas y nos dicen de la situación que están pasando muchos migrantes. Adelante con el reporte, por favor. Miles de familias migrantes con la esperanza de llegar a Estados Unidos viven actualmente en Tijuana. Mientras esperan, sus resfríos y otras enfermedades pueden llegar a algo más serio. Cada semana el gobierno mexicano manda médicos a evaluar a estos migrantes y la línea de espera se extiende fuera del albergue. Independientemente de que sean muchos o sean pocos los migrantes que visiten nuestro municipio, se les otorga atención sin alguna distinción. Pero el equipo del doctor Ginera va a 6 albergues en total, 1 cada semana. La organización Soñadores de la Frontera de San Diego estima que hay más de 30 albergues para migrantes. Y estamos llegando aquí a uno de estos albergues improvisados en Tijuana, donde las familias han traído sus propias carpas y donde ya han pasado meses. Lo que era antes una iglesia, aquí es donde estas familias viven, donde cocinan, donde lavan su ropa, donde juegan los niños.
Cuando llegamos, se asoman de sus carpas con curiosidad. ¡Hola! Este niño quiere intercambiar su helicóptero por mi micrófono. Defensores de los inmigrantes con los que hablamos dicen que la lista de espera para pedir asilo en un puerto de entrada a Estados Unidos es de 4 a 6 semanas y supera las 5,000 personas. Esta mujer y su familia dicen que llevan 2 meses esperando para entrar. 2 meses. Cuando oye que yo soy pediatra, me trae a su hijo. Tiene fiebre y gripe. Y es que hasta las condiciones más leves, de por sí difíciles para los padres, pueden ser peores para los padres en esta situación. Aquí los organizadores nos dicen que los médicos del gobierno no llegan y los voluntarios nos dicen, y yo presencié como médico, que en los meses que pasan aquí estos migrantes enfrentan desnutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades crónicas como la diabetes. Todo esto antes de cruzar a los Estados Unidos. Esta doctora nos explica que las condiciones se están empeorando cada día, porque más y más gente llega a Tijuana y cada vez son menos los que pueden irse y cruzar a los Estados Unidos. Ese papelito. La doctora Hannah Janway le escribe cartas al gobierno estadounidense pidiéndole que no le quiten a sus pacientes las medicinas para la diabetes una vez que sean arrestados y llevados a un centro de detención al otro lado de la frontera. Pero el director de este albergue dice que se tiene que enfocar en las necesidades inmediatas y critica al gobierno mexicano por abandonarlos. Actualmente ya no llega nadie. Los médicos del Ministerio de Salud toman las críticas como una oportunidad de acercamiento y dicen que pueden llevarles servicios a quienes se sientan desprotegidos. Y brindarles atención médica. Por su parte, el gobierno estadounidense le dijo a CNN que la Oficina de Aduana y Protección de Fronteras procesa a las personas sin documentos tan rápido como puede sin afectar su misión. La agencia dijo que cuando nuestros puertos de entrada llegan a su capacidad, tenemos que manejar las filas y los individuos que se presentan sin documentos puede que tengan que esperar en México. El gobierno estadounidense también ha enviado de regreso a más de 7,000 migrantes a que esperen en ciudades fronterizas en México mientras su caso es procesado en las cortes de inmigración. Edith Bracho Sánchez, responsable de este trabajo periodístico, me llamó mucho la atención, Edith, de que en el momento en que una madre de Haití se da cuenta de que eres doctora en medicina, te lleva a su niño y le dice, revíselo, por favor. Sí. Qué experiencia, ¿no? Una experiencia de verdad que única. Y para mí, imagínate, como pediatra, ¿cómo dices que no? El entrenamiento en ese momento fue agarrar a ese niño, sacar mi estetoscopio que yo llevaba conmigo en mi bolso y sentarme a escucharlo y a escuchar las quejas de esta mamá y las preocupaciones. Y mira, si más nada, por lo menos nos sentamos, le escuché los pulmones, le escuché el corazón y yo creo que nada más eso, yo creo que dejó a la mamá más tranquila. ¿Te dijo esta madre cuánto tiempo tenía en ese lugar? Llevan 2 meses esperando su turno en esta larga lista de espera que hay ahorita para pedir asilo en los Estados Unidos. Ahora, te voy a pedir que te quites por un momento tu traje de periodista y que seas doctora por un momento. Háblanos del tipo de enfermedades más comunes que pudiste notar. Yo sé que realmente no estabas haciendo consultas ni llevabas algún tipo de estudios, pero ¿qué fue lo que viste a simple vista? Sí, es imposible quitarme esa faceta de pediatra, ¿verdad? Y llegamos y encontramos, mira, todos los niños estaban resfriados, todos estaban tosiendo, todos tenían fiebre o habían tenido fiebre, estaban congestionados, niños desnutridos. Encontramos niños muy pequeños para su edad. Cuando me senté a hablar con las familias y me decían, no, mi niño tiene tantos años, yo decía, está pequeñito para su edad, que es parte de la desnutrición también. Muchas condiciones de la piel también y mujeres embarazadas que están al lado de toda esta gente que está tosiendo y tiene infecciones a veces. Y también enfermedades crónicas, la diabetes, que sabemos que es difícil de controlar. Eso más en los adultos quizá. Exactamente. Y ya imagínate, es difícil de controlar para las personas adultas que viven en condiciones normales, que se van para su casa después de trabajar. Imagínate en estas condiciones, en estos albergues, controlar una enfermedad como la diabetes es muy difícil. Y esto es solo lo que podemos ver. Debajo de todo esto, nosotros como médicos sabemos que hay un trauma, que están afectados a nivel emocional también. Entonces, esa parte no la vemos, pero la sabemos. Ahora, en cuanto a las enfermedades infecciosas, ¿el problema aquí, desde tu perspectiva, se debe al hacinamiento? Es decir, ¿hay demasiada gente para un lugar tan pequeño? Eso es parte del problema, pero sabemos también que es gente que viene cansada, gente que no ha dormido, gente que no ha comido bien y todas estas cosas los predisponen y ya entonces llegan a un lugar donde hay muchos en un lugar muy pequeño y se pueden correr estos virus y estas bacterias.
¿Y están recibiendo algún tipo de atención médica adecuada? Es decir, para tratar todo ese tipo de problemas y asegurarse de que no se propaguen estas infecciones? Bueno, te voy a ser muy honesta. El gobierno mexicano nos dijo que están proveyendo ayuda y sí es cierto, llegan a ciertos albergues, pero no llegan a todos. El resto de los albergues, los que van son voluntarios, organizaciones que se dan a la tarea de llegarle a estas personas y desafortunadamente no siempre tienen pediatras y hay muchos niños. Ese día, mira, estaba tratando de hacer el reportaje que les trajimos, pero también estaba contestando el teléfono porque mis colegas médicos querían discutir conmigo los casos pediátricos, porque no tenían ese día pediatra. Y hablaste con algunos de ellos y bueno, la experiencia tuvo que haber sido, no sé, me trato de poner en tu lugar y me imagino que era una especie de frustración y tristeza al mismo tiempo, ¿no? Mira, te cuento, Rafael, que yo llegué a mi casa ese día y salí a trotar y troté y troté y troté para bajar esa frustración tan grande que sentí de no poder hacer más para estas familias. Tengo años entrenando en los mejores hospitales de los Estados Unidos y llegué a esta situación, sabía exactamente lo que había que hacer y no lo pude hacer. Bueno, quiero pedirte que te quedes con nosotros. Tengo que marcar una pequeña pausa, pero quiero regresar porque tienes otras experiencias que me gustaría que compartieras con nuestra audiencia sobre lo que viviste. Así que le voy a pedir a Edith Bracho Sánchez, pediatra y becaria en el programa de comunicación médica de la Universidad de Stanford y CNN, que se quede con nosotros. Y les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en facebook.com/Conclusiones CNN. También en mi cuenta en Twitter es @RafaelRomoCNN, usando la etiqueta de esta noche, numeral Concluhacinamiento. Ya regresamos con Estados Unidos. 900 inmigrantes en espacio para 125. Y también fracasó el plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, creado para frenar la migración a los Estados Unidos. Trump amenaza a México con aranceles si no detiene la inmigración ilegal. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en esta edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo en ausencia de Fernando del Rincón. Seguimos con Edith Bracho Sánchez, doctora en medicina, quien nos acompaña y acaba de regresar. Estábamos viendo el reporte de Polo Sandoval en la parte de Estados Unidos. Hablábamos de que hay hacinamiento ahí, un país con muchos recursos y tienen hacinamiento. En el lado mexicano de la frontera hay una situación también muy desesperante. Te quiero preguntar, la gente que vive en ese lugar, en ese albergue, ¿cómo es su día? Vimos en el reporte que nos trajiste que viven en tiendas de campaña, tienen suficiente ropa, tienen suficiente comida, tienen la manera de lavar su ropa. ¿Qué tan cerca de una vida normal pueden vivir en esas circunstancias, Edith? Sí, bueno, Rafael, están haciendo lo mejor que pueden, dadas las circunstancias, pero te cuento que quedamos muy impactados, nuestro equipo, porque llegamos y hay albergues cerca del centro de la ciudad, pero también hay muchos albergues en las afueras de la ciudad, donde la gente que no consigue cupo en los otros albergues ha llegado, y llegamos por un camino muy estrecho, y cuando vimos era una iglesia abandonada, donde tenían cantidad de tiendas de campaña, y donde la familia tenía toda su ropa, toda su comida, o sea, toda su vida resumida a una tiendita de campaña donde estaban viviendo su día a día, y ahí es donde los niños jugaban y dentro de todo, pues las personas tratando de hacer lo mejor que podían por tener esa similitud de algo normal, de una vida normal, pero era muy obvio que no era una vida normal. Sí, sí. Tú como doctora y pediatra también, ¿notaste algo en la forma de comportarse de los niños que te dice, a pesar de que están tratando de llevar su vida en una forma normal, quizá han sido impactados psicológicamente por esta situación, por el viaje tan largo de Centroamérica, llegar aquí, enfrentar estas situaciones, saber que viven en una tienda de campaña? Sí, mira, noté niños que por nada lloraban, o sea, niños que los veías en un momento jugando y por cualquier cosita lloraban, o sea, los papás los cargaban y ya de una vez se soltaban a llorar, o sea, niños, como decimos en medicina, con una reserva muy baja, que cualquier cosita ya los mandaba otra vez al llanto y a estar muy irritables. Y los médicos, tus colegas, ¿qué te dijeron en cuanto a la carga de trabajo? ¿Tienen suficientes médicos? ¿Pueden
con toda esa responsabilidad? Lo que me decían mis colegas voluntarios médicos que van a estos albergues a los que no llega el gobierno mexicano. ¿Son voluntarios? Son voluntarios. Son colegas que habían cruzado la frontera ese día para brindar esta ayuda y llegar a los albergues que el gobierno no llegaba. Y lo que me decían es que sí, bueno, el gobierno manda médicos, pero a veces, imagínate, recetan medicinas y no las proveen. Y los migrantes que están ahí no tienen forma de salir de esos lugares a comprar esas medicinas. Sí, Primero ni que no dinero se sienten tampoco, seguros, ¿no? exacto, ni dinero tampoco. Entonces, imagínate, ellos van pasando por esos albergues después, tratando de proveer estas medicinas que el gobierno recetó, pero no siempre proveyó en ese momento. Ahora, se nos está acabando el tiempo, Edith, pero quería despedirte con qué les depara en el futuro a estas familias, porque están en México, obviamente a la espera de recibir alguna respuesta sobre sus solicitudes de asilo. Cuando platicaste con ellos, ¿qué te dicen? ¿Todavía tienen la esperanza de eso? Y bueno, las enfermedades no se van a eliminar solamente si les dicen que sí con el asilo, ¿no? Exactamente. Mira, es gente que todavía tiene mucha esperanza, que están ahí a la espera, tratando y esperando de que llamen su número para cruzar a los Estados Unidos. Para mí es muy, muy difícil saber que lo que les espera de este lado es detención, es más centros que están sobrecargados, como acabamos de ver en la nota que salió justo antes, y más enfermedades y más falta de personal que esté listo para atenderlos como deben ser atendidos. Sí, y lo más triste, quizá una respuesta negativa a la solicitud. Edith, gracias por haber estado con nosotros, gracias por ese trabajo sensacional y gracias por llevarnos a ese lugar. Edith Bracho Sánchez, pediatra y becaria en el programa de comunicación médica de la Universidad de Stanford y aquí en CNN. Al regresar con conclusiones, vamos a hablar de si fracasó el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, que fue creado para frenar la migración a los Estados Unidos. Trump amenaza a México con aranceles si no detiene la inmigración ilegal. Volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo, en esta ocasión en ausencia de Fernando del Rincón. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConcluMigración y recuerde que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, es @RafaelRomoCNN. La guerra comercial de Donald Trump entró en una nueva fase y encontró el nuevo frente en México. Aunque esta vez Trump carece de motivaciones económicas, sus decisiones están impulsadas por intereses en materia inmigratoria. Trump dice que Estados Unidos impondrá aranceles del 5% a todas las importaciones de México a partir del 10 de junio. Todas. También advirtió que el gravamen aumentará un 5% cada mes hasta alcanzar el 25% en octubre, todo a modo de castigo. Trump cree que México no hace lo suficiente para frenar el flujo de migrantes centroamericanos. Estas imágenes que vamos a ver a continuación, aquí están, parecen haber precipitado la decisión del presidente de Estados Unidos. Él mismo las compartió en su cuenta de Twitter. Es el mayor número de detenidos hasta la fecha tratando de cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Al mismo tiempo son 1,036 migrantes en El Paso, Texas, entre ellos 63 menores no acompañados. Por esa zona han entrado más de 500,000 de migrantes en lo que va del año. La Cámara de Comercio de Estados Unidos cree que Trump se equivoca, pues los aranceles son negativos para ambas economías que intercambian bienes y servicios por valor de más de 611,000 millones de dólares. En 2018, Estados Unidos importó bienes de México valorados en casi 350,000 millones de dólares. Eso incluye 93,000 millones en vehículos, 64,000 millones en maquinaria eléctrica y 26,000 millones en productos agrícolas. Con un arancel del 5% sobre todos los bienes, como propone Trump, el consumidor estadounidense pagará más, por ejemplo, por los autos, los equipos, los tomates, limones o aguacates importados desde México. Pero el comercio se produce en ambas direcciones. En 2018, Estados Unidos vendió a México bienes por valor de 265,000 millones de dólares, entre eso 20,000 millones en productos agrícolas. Por tanto, cualquier represalia de México sería devastadora para los agricultores estadounidenses, actualmente afectados por la guerra comercial con China. El presidente de México respondió, digamos, con cautela. Andrés Manuel López Obrador dice que los problemas sociales
no se resuelven con aranceles y medidas coercitivas. En una carta enviada a Trump, asegura que su gobierno está cumpliendo con la responsabilidad de evitar, en la medida de lo posible, el paso de los migrantes y sentencia: los seres humanos no abandonan sus pueblos por gusto, dice, sino por necesidad. Es por ello que desde el principio de mi gobierno, es decir, el de Andrés Manuel López Obrador, le propuse optar por la cooperación para el desarrollo y ayudar a los países centroamericanos con inversiones productivas para crear empleos y resolver de fondo este penoso asunto. Una de esas iniciativas surgió en 2015, entonces los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, impulsados por Estados Unidos, acordaron fomentar el desarrollo económico y social para frenar la migración. Así surgió el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Un nombre muy largo, pero ¿qué proponía? Y la pregunta más importante, ¿funcionó? Vamos a ver qué nos dice Gabriela Matute Urdaneta sobre este plan. Saludos, Rafael. El 3 de marzo de 2015, Otto Pérez Molina, entonces presidente de Guatemala, Guillermo Sánchez Serén, de El Salvador, y Juan Orlando Hernández, de Honduras, acordaron acelerar la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte, un programa diseñado conjuntamente para remediar la falta de oportunidades económicas, sociales e institucionales para sus ciudadanos, es decir, para atacar la raíz del problema que lleva a miles de personas a migrar irregularmente, principalmente hacia México y Estados Unidos. Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos en ese momento, estuvo en Guatemala para darle un espaldarazo a la iniciativa. Eran momentos en los que Estados Unidos había declarado una crisis humanitaria debido a los altos números de menores que intentaban cruzar hacia Estados Unidos sin la compañía de adultos. A finales de 2014, según el Banco Interamericano de Desarrollo, que brindó apoyo técnico para diseñar el plan, por cierto, cerca de 70,000 menores no acompañados provenientes de estos 3 países y México fueron aprehendidos por autoridades fronterizas estadounidenses en su frontera sur. En este plan, cada gobierno es responsable de crear sus propios programas y objetivos y de vigilar la ejecución. También deben asignar los recursos necesarios. Trabajan de la mano con el sector privado y la sociedad civil. El plan tiene 4 áreas estratégicas principales: sector productivo, seguridad ciudadana y el acceso a la justicia, capital humano, ayudando por ejemplo a la reinserción de los migrantes que regresan, y las instituciones públicas, enfocándose en lograr una mayor transparencia. En 2016, de acuerdo con estadísticas oficiales, los 3 gobiernos destinaron $2.647 millones para implementar el plan y se ejecutó el 88% de los fondos a nivel global, aunque Guatemala, en comparación con sus socios, quedó rezagada con un 68% de ejecución. En 2017 hubo una leve disminución de los recursos asignados, $2.628 millones, lo que significa en promedio el 13% de los presupuestos nacionales de los 3 países. En 2018 el escenario fue distinto. Los recursos asignados al plan aumentaron 24% en comparación con el año anterior, $3.306 millones. Guatemala pasó de ser el país con menos aportes durante el primer año de implementación del programa a ser en 2018 el gobierno que mayores recursos destinó, $1.320 millones. Estados Unidos participa como socio. No financia ni ejecuta el plan, pero coopera con los países del Triángulo del Norte a través de programas implementados por sus agencias. En el caso de Guatemala, por ejemplo, y de acuerdo con el Programa Nacional de Competitividad de Guatemala, Estados Unidos destinó $209,4 millones para diversas áreas como asistencia militar, salud, capacitación y entrenamiento de fuerzas de seguridad. Mientras cada país avanza a su propio paso para alcanzar sus objetivos, algunos analistas señalan que el Plan de la Alianza para la Prosperidad ha tenido un éxito limitado y requiere definir mejor sus objetivos. Mientras tanto, el flujo migratorio irregular hacia Estados Unidos sigue aumentando. En comparación con el año fiscal 2016, la cantidad de familias aprendidas en la frontera sur procedentes de Guatemala y Honduras se ha duplicado en 2019. Gabriela Matute Urdaneta, CNN, Atlanta. Quiero darle la bienvenida a Sergio Morales, periodista del diario Prensa Libre, uno de los más importantes de Guatemala, quien acaba de publicar un artículo titulado Migración desde municipios que fueron priorizados en el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte.
no se detiene. Sergio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Conclusiones. En tu artículo citas cifras del Instituto Nacional de Migración, el cual informó que de enero a abril de este año más de 31,000 guatemaltecos fueron deportados. Estaba viendo que más del 60% de Estados Unidos, el resto de México. También mencionas 4 departamentos: Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Quetzaltenango y Alta Verapaz. ¿Qué tienen en común estos departamentos, Sergio? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Rafael. Pues, ¿qué tienen en común? Las múltiples necesidades y la pobreza que atraviesan las poblaciones, principalmente del área rural. Eso es lo que tienen en común estos 4 departamentos, que son caracterizados porque de allí es donde más migrantes salen rumbo a Estados Unidos. Respondiendo concretamente la pregunta, es eso lo que tienen. Es una falta de oportunidades, falta de empleo, mucha pobreza, poco acceso a servicios básicos como de educación, de salud, de carreteras, en las áreas rurales de estos lugares y de muchos departamentos también de acá de Guatemala se padece de estos mismos problemas que son sintomáticos. Sergio, hay 20 municipios que recibieron prioridad, como tú bien sabes, como parte del plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. Cuando comparas esta lista con los primeros 50 municipios de donde se originan los mayores números de deportados, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en realidad este plan desde un inicio había priorizado a 54 municipios que son considerados o son los más pobres de Guatemala. Y lo que sucede es de que al comparar los 50 municipios de donde han venido más guatemaltecos que han sido deportados, nos damos cuenta que una gran mayoría de ellos, casi el 50%, me refiero a estos 20 municipios en concreto, habían sido priorizados dentro de ese plan, lo cual pues nos da una luz para pensar de que, o para cuestionar qué es lo que se ha hecho en estos lugares, puesto que hace 4 años la intención era disminuir estas cifras de migración, pero nos damos cuenta de que al pasar el tiempo la situación sigue igual. Había perdido el micrófono momentáneamente, Sergio, perdona. ¿Esto nos puede llevar a concluir que el plan Alianza no sirvió para nada? Bueno, o sea, lo que podemos concluir lo hacemos a la luz de las cifras. Nos damos cuenta de que hace 5 años, en el 2014, cuando fue la gran crisis migratoria por los menores no acompañados, no se registraban números tan dramáticos como los que se registran hoy en día en el 2019. Se han invertido, según el plan de la Alianza para Prosperidad, los responsables en Guatemala, cerca de 10,000 millones de quetzales. Estamos hablando de más de 1,000 millones de dólares de recursos nacionales. Sin embargo, ¿qué se han hecho esos recursos? No se sabe, no se utilizaron de manera óptima, puesto que la gente sigue huyendo de estos lugares. Los mismos alcaldes, lo cito yo en el artículo, dan cuenta de que pues, las autoridades han llegado, han preguntado cuáles son los problemas que tiene la población, pero todo se quedó en ofrecimientos. Si no es incorrecto, considero yo, decir que este plan, por lo menos en el caso de Guatemala, ha fracasado, esto a la luz de las estadísticas y de las propias cifras, que como sabemos, pues los números no mienten. Entonces, por lo que me dices, no necesariamente es un problema de dinero, no es un problema de falta de recursos. ¿Será que, aparte de todo esto, es muy difícil competir con lo que Estados Unidos tiene que ofrecer? Estamos hablando de generaciones y generaciones de guatemaltecos que han hecho sus vidas en Estados Unidos, se han forjado un porvenir. Cuando regresan a su tierra, le comentan lo que ha pasado con sus vidas, a familiares, amigos, y todo el mundo crece con ese sueño de emigrar a Estados Unidos. ¿Es este el verdadero problema o sigue siendo el problema de fondo la pobreza, Sergio? Bueno, en realidad el problema de fondo sigue siendo la pobreza. Obviamente estamos en el siglo XXI, estamos en la era de la tecnología, y para nadie es un secreto de que pues muchísima gente que se va a Estados Unidos, principalmente los jóvenes, pues logran quedarse allá. De hecho, se estima que más de la mitad de la gente que es deportada logra quedarse. Es decir, que la gente que deportan es la mitad de los que se logran quedar en Estados Unidos. Ellos pues logran trabajar en Estados Unidos, pues la economía ha mejorado en los últimos años, esto también todos lo sabemos, y sigue siendo un imán para nuestras naciones pobres. La gente al estar allá trabaja,
pues hace las cosas que tiene que hacer y pues se llena de bienes muebles o inmuebles. Eso pues lo comunica a través de redes sociales, de llamadas telefónicas, y los jóvenes principalmente les nace a ellos la inquietud de decir, bueno, si mi compañero que es de mi misma edad estaba mal, se fue y ahora tiene un pick-up, tiene un vehículo, una casa de 2 niveles, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Pero al final de cuentas, el problema de fondo, yo creo, sigue siendo la pobreza y la falta de oportunidades, puesto que nadie, creo yo, preferiría dejar a su familia, dejar a sus costumbres y sus raíces para ir a buscar lo que no tiene en su país al extranjero. Sí, me ha tocado estar en algunos departamentos de Guatemala, sobre todo en el de San Marcos, y lo que me cuentas es realmente muy evidente. La pobreza, y hay poblaciones enteras en las que toda la gente lo que quiere es irse precisamente. Gracias, Sergio Morales, periodista del diario Prensa Libre, con el contacto en directo desde Guatemala. Gracias, Sergio. Y ya regresamos con ¿qué ha cambiado desde el 2014? Les presento un fragmento de Entre la miseria y la esperanza, un trabajo periodístico que hicimos precisamente en el Triángulo Norte. Volvemos. La migración centroamericana a Estados Unidos y las condiciones que la provocan no han cambiado en mucho tiempo. A finales de 2014 realizamos una investigación especial de CNN en Honduras, Guatemala y México. A continuación, les presento un fragmento de Entre la miseria y la esperanza, el documental que fue producto de esa investigación. Nos demuestra que, tristemente, las razones por las que migran los centroamericanos a Estados Unidos ahora en 2019 son las mismas que vimos en 2014. Cuando usted piensa en su hijo, ¿qué se le viene a la mente? A veces pienso que está muerto. En lugares como Chamelecón, un barrio en San Pedro Sula, las razones por las cuales se van los niños son evidentes. Mira esa casa, ya tiene como 1 año y fracción, que fueron las primeras casas que abandonaron la gente, igual como esta. En un recorrido con la Policía Militar de Honduras vemos señales de la presencia de pandillas por todas partes y cientos de casas abandonadas. Este es el barrio de Chamelecón, aquí en San Pedro Sula. Las autoridades nos dicen que muchos de los pobladores habían abandonado esta zona debido a la violencia. De hecho, se consideraba un barrio fantasma y todavía quedan muchos edificios que están abandonados. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué se fue la gente? Mire, la gente por el mismo temor, porque disparos, hubieron gente que fallecieron por un proyectil perdido. Es algo terrible, triste, doloroso y vergonzoso como hondureños, que 17,000 niños se nos hayan ido desesperados por el hambre y la violencia. Es una bofetada al rostro nuestro. Y hay gente que no le importa. ¿A usted como presidente le avergüenza que se estén yendo niños del país del cual usted está a cargo? Me duele. La mayoría tiene un sueño en común: migrar a Estados Unidos. Desde los más pequeños hasta las personas de la tercera edad. Pues los Estados Unidos es un país, vamos a hablar así, muy grande. Toda la gente de aquí de Guatemala, los otros países vecinos se giran para allá. Algo que me llama la atención es que no hay vigilancia, no hay policía, no hay ejército, no hay autoridades aduanales. Simple y sencillamente la gente se sube a las balsas y cruza el río sin mayor problema. Si una persona te dice a ti que por haber sido coyote te convertiste en criminal, ¿qué le dirías? Que eso no es ser criminal, es una forma de ayudar a las personas para irse, los que necesitan. En esta vereda lodosa es donde termina el territorio guatemalteco y es donde los migrantes empiezan a internarse en territorio mexicano. Es una ruta que la gente conoce como la ruta del migrante. Por aquí pasan miles y miles cada año, los que no tienen documentos, es decir, siguiendo su camino hacia México y posteriormente Estados Unidos.
Ahora le doy la bienvenida a Adrián Zapata, analista independiente, consultor y excomisionado presidencial para el desarrollo rural integral. Bienvenido a Conclusiones, señor Zapata. Me tocó visitar una población en la frontera de Guatemala con México que se llama Las Brisas, se ubica en el departamento de San Marcos, y me llamó la atención que la mayoría de los habitantes tenían en ese entonces un sueño en común, algo que acabamos de ver, y el sueño es migrar a Estados Unidos. ¿Ha cambiado esta realidad y qué tan representativa es Las Brisas con el resto de Guatemala, sobre todo con la Guatemala rural? Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Vea, yo creo que el caso de Las Brisas es típico de lo que pasa en muchos territorios de Guatemala. Yo esta semana estuve de lunes a viernes en el departamento del Quiché, en unos talleres organizados por FAO en el marco de una iniciativa que ellos están impulsando que se llama 100 territorios libres de hambre y miseria en América, de hambre y pobreza en América Latina, y en esos talleres se discutió con dirigentes comunitarios, con liderazgos institucionales y liderazgos de ONGs, por qué después de estos años de que tantos actores han intervenido, tantos recursos se han invertido, por qué las circunstancias que motivan que la gente tenga que salir de esos territorios, por qué esas condiciones no han cambiado. Y mire, los niveles de pobreza siguen siendo iguales o peores en esos territorios que son territorios expulsores de migrantes. Alrededor de 80% de pobreza, alrededor de 70% de nutrición crónica infantil. Entonces, a la luz de esas cifras, a la luz de lo que se vive diariamente en esos territorios siguen siendo expulsores de población. Y eso me lleva, señor Zapata, a la siguiente pregunta. Un artículo de Prensa Libre le cita diciendo que usted dijo: de nada sirve que haya un acuerdo macro, el PAPTN, si a nivel nacional no se le da una prioridad al desarrollo rural integral. Entonces, quiero preguntarle, ¿es un problema del actual gobierno de Guatemala o viene de antes? Es decir, ¿se ha ignorado estas comunidades marginadas por mucho tiempo? ¿Es ahí donde se origina el problema? Sí, efectivamente, esos territorios rezagados son productos de procesos históricos prolongados. Y efectivamente, la clave me parece a mí que está en que el problema no se puede abordar simplemente con cooperación internacional o con el trabajo de ONGs. El tema es que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde. Hace falta una política nacional de desarrollo rural integral donde el Estado se ponga al centro y llegue a concertaciones con sociedad civil, con empresarios, con movimientos campesinos. No se puede hacer avanzar con éxito simplemente dependiendo de cooperación internacional o trabajo de ONGs. ¿No está ocurriendo ahora, señor Zapata? No, para nada. Es decir, históricamente no ha sido así, pero en este gobierno ha sido particularmente grave. O sea, el Estado se encuentra ausente de ese tema, y mientras el Estado no asuma la responsabilidad que le corresponde, se ponga al centro de una política de desarrollo rural integral, por muchos planes de Alianza por la Prosperidad y otros que se formulen, la situación a mí me parece que no se va a modificar. Sí, no, definitivamente a uno le queda siempre la impresión, sobre todo en este gobierno, de que por la crisis política, que realmente es tema para otro programa, no para este, es muy difícil ponerle atención a las necesidades de las zonas urbanas de Guatemala, mucho menos las zonas rurales. Ahora, me llamaba la atención algo que me decía un alto funcionario de Guatemala la última vez que estuve allá, que era que había cientos de sitios que el gobierno de Guatemala, las autoridades, ni siquiera tenían la capacidad de vigilar porque no pueden darle prioridad a la migración. ¿Continúa igual esa situación, señor Zapata? ¿No hay la capacidad ni siquiera para vigilar la frontera de Guatemala? Bueno, sí, efectivamente el Estado de Guatemala no tiene esa capacidad, pero mire, el problema no es que el Estado vigile las fronteras, el problema es cómo el Estado crea las condiciones para que la población no migre de esos territorios. Yo creo que el problema no se va a resolver con vigilancias o con controles, el problema es la falta de oportunidades en los territorios que son expulsores de migrantes. ¿Qué tan grave es la pobreza? Ya nos decía que en algunas poblaciones es de alrededor del 80%. Esto estamos hablando en general en el territorio nacional, áreas rurales, combinación de áreas rurales con urbanas. ¿Esa cifra de dónde viene?
La cifra global en Guatemala es de aproximadamente un 60% de pobres a nivel nacional. En los territorios rurales eso es todavía más grave, está arriba del 70%. Esos indicadores inclusive han crecido en los últimos años. En esas condiciones es imposible pensar que esos territorios van a dejar de ser territorios expulsores de migrantes. ¿Qué debería estar haciendo Estados Unidos en este tema? Porque hay que recordar que Estados Unidos se ha beneficiado por muchas décadas de la mano de obra no solamente de mexicanos, sino también de centroamericanos, incluyendo guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos para resolver este problema, señor Zapata? Mire, a mí me pareció esperanzador el inicio del programa de la Alianza para la Prosperidad, porque a mí me parece una primera vez que el gobierno de los Estados Unidos reconocía que había que abordar las causas de fondo del problema de la migración. Yo creo que hay que seguir en esa línea, pero que comprendan que eso no se va a resolver con los recursos que le den a la AID y a sus ONGs aliados a AID para impactar con programas y proyectos. No es que esos programas y proyectos sean negativos. Lo que sucede es que la escala y la sostenibilidad no puede ser producto de ese tipo de intervenciones. Tiene que ser producto de una política pública sostenible y de relevancia nacional. Sí, una solución integral sin duda alguna. Le agradezco mucho su tiempo, señor Zapata. Adrián Zapata, analista independiente, consultor y excomisionado presidencial para el desarrollo rural integral. Nos acompañaba desde Ciudad de Guatemala. Volvemos.